Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos que me escuchan por esta plataforma de YouTube. Les habla León Vilcani aquí del canal Defensa de la Fe Cristiana. Les damos primeramente gloria al eterno Dios, Adonai Elohim, por su amor, su bondad y su infinita misericordia, porque ha proveído salvación y vida eterna por medio de Jesucristo, el cual murió por causa de nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Óigame bien, para que todo aquel que en Él crea en Cristo Jesús, no en María, no en Buda, sino en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Aleluya. Lo que acabo de mencionar es el eslogan del canal. Siempre menciono las buenas noticias de salvación, que es a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las cuales son las dos doctrinas principales del Evangelio. Hoy día traemos una palabra de edificación al cuerpo de Cristo y para todo aquel que la pueda escuchar. Y me encomiendo al Eterno que a través de su Santo Espíritu esta palabra sea un canal de bendición y puedan asimilarla y atesorarla en sus corazones y ponerla por obra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y vamos de inmediato a las Escrituras en 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 10 al 13, y leemos las Escrituras siempre con toda reverencia al Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, o sea, por la familia de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí lo vamos a dejar. En esta parte que hemos leído del capítulo 1 del libro de Corintios, vemos como el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, ya que fue informado por la familia de Chloe que había divisiones que se habían suscitado entre los hermanos, ya que uno decían que eran de Pablo, otro de Apolos, otro de Pedro y otro grupo de Cristo. Déjenme decirle, mis amados hermanos, la iglesia de Corinto estaba pasando por ciertos desórdenes, ya que vemos en el capítulo 1 las divisiones que habían entre los hermanos, el cual es el tema a tratar hoy día. También había inmoralidad, ya que uno tenía la mujer de su padre, capítulo 5. También había disputas entre los hermanos y llevaban estos litigios, óigame bien, llevaban los litigios delante de los incrédulos, como nos habla el capítulo 6. Otro problema que estaba en Corinto era el desorden durante la cena del Señor, en el capítulo 11, versículo 17, y desorden durante el culto. Y el apóstol Pablo le escribe esta carta para corregir estos desórdenes mencionados. Y le dice en el capítulo 1, en el tema a tratar hoy día, que Cristo no está dividido, exhortándole a que hablen una misma cosa y que no haya divisiones entre ellos, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, como debe estar y permanecer la iglesia de Cristo. Miren que un grupo decía, yo soy de Pablo, el apóstol Pablo, un hombre que era judío, nacido en Tarso de Cilicia, y hago mencionar que antes se llamaba Saulo de Tarso, y Tarso no era su apellido, sino su ciudad natal. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley, celoso de Dios,
nos habla la Escritura en Hechos capítulo 22, versículos de 3 al 4, que perseguía a los cristianos, o sea, los del camino, como nos llamaban, prendiéndoles y entregándoles en cárceles a hombres y a mujeres. Pero, camino a Damasco, con carta del sumo sacerdote y de los ancianos, iba para traer preso a Jerusalén a los seguidores de Cristo para castigarlos. Pero cerca de Damasco tuvo un encuentro con Cristo, donde Cristo, y más adelante, para no hacer más larga esta palabra, lo convierte al cristianismo y le cambia el nombre a Pablo, un hombre que fue poderoso en palabras y señales, que Dios lo utilizó como instrumento para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, que es llamado el apóstol de los gentiles, que en sus viajes misioneros fundó iglesias, dejó ancianos en cada una de ellas para que se predicara el evangelio y de esta manera expandir el evangelio de Cristo y el reino de Dios. Aleluya. Otro grupo, como nos habla el versículo principal, seguían a Apolos, un hombre que era natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la Escritura, que había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Pero Priscila y Aquila, cuando lo oyeron en la sinagoga, dice que lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y este hombre fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Lo pueden leer, lo explicado en Hechos capítulo 18 del 24 al 28. Otro grupo seguía a Pedro, el apóstol, hijo de Jonás, nacido en Besadia, vivía en Capernaum, era pescador, Mateo 4:18, hermano de Andrés, compañero de Jacobo y de Juan, Lucas capítulo 5:10, era casado, lo podemos encontrar en Mateo 8:14, una de las columnas de la iglesia de Jerusalén, Gálatas 2:9, predicó con denuedo, sanó y ministró a judíos y gentiles después del Pentecostés. En Hechos capítulo 2:12, ahí lo podemos leer también. Herodes lo encarceló por predicar y un ángel del Señor lo rescató. Capítulo 12 del libro de los Hechos, del 3 al 19, lo pueden leer también. Escribió primera y segunda de Pedro. Y el último grupo que menciona Pablo, yo soy de Cristo, lo cual lo que decían era una verdad absoluta porque ellos tenían puesto sus ojos en Cristo, sus ojos en Jesús. Dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 2, capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Amén y amén. Y así como estaba esta iglesia dividida, así también hay muchas iglesias hoy en día que existen divisiones, que siguen a hombres por sus intelectos, por sus maestrías y grados teológicos, universitarios, hasta llegar a idolatrarlos y dejan ya de mirar a Cristo y ponen su vista en el hombre. Y esto afecta grandemente al cuerpo de Cristo, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, ya que el espíritu de división, espíritu con E pequeña, destruye el amor fraternal que debemos tener como hermanos en la fe, como hermanos en Cristo, que tenemos que tener un mismo sentir, unidos en una misma mente y un mismo parecer, como le expresó el apóstol a la iglesia de Corintios. También otra división que afecta a nuestra iglesia son los famosos grupitos, que ellos se seleccionan entre sí y no se juntan con otros hermanos. Y tal así es el problema, que ni se saludan, sino que saludan a los de su grupo y caen en pecado en hacer acepción de personas, y esto es perjudicial para la iglesia del Señor. En el Salmo 133:1
nos habla la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria a Dios. Vamos a volverlo a repetir. En el Salmo 133:1 nos habla la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, que haya una fraternidad sincera, libre de hipocresía, libre de envidia. En otras palabras también, que haya un equilibrio o balance entre hermanos, que nos respetemos unos a otros y sobre todo mantener la paz y el amor como parte del fruto del Espíritu que debemos de cosechar entre nosotros. El cristiano debe saber lo que significa el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo. Por ejemplo, el amor no se basa en emociones o sentimientos, es la decisión de comprometerse a procurar el bienestar de los demás independientemente de cualquier condición o circunstancia. La paz en dirección a sus hermanos significa compañerismo, armonía y unidad entre las personas. Y debemos estar unidos en un solo cuerpo, ya que la iglesia representa el cuerpo de Cristo y no está dividido. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 12, nuestro Señor Jesucristo nos manda a amarnos unos a otros. Dice la Escritura, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya. Bendito sea Jesucristo. En Romanos capítulo 12, versículo 10 nos habla la Escritura, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. También en Primera de Juan capítulo 1, versículo del 9 al 11, nos habla la Escritura, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Solamente la Biblia, óigame bien, solamente la Biblia nos advierte y nos manda a no juntarnos con aquellos hermanos que dicen ser cristianos, que sean fornicarios, o ávaros, o maldicientes, o borrachos. Vamos al versículo 1 Corintios 5 al 11. Más bien os escribí, aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto de un caso de inmoralidad que había dentro de la iglesia. Que no os juntéis, dice, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Usted le habla con amor para llevarlo a reconocer su condición pecadora delante de Dios y pueda arrepentirse. Pero si no quieren cambiar su forma de vivir, pues la Biblia nos exhorta y nos manda que no nos juntemos con ellos ni aun comamos. Dios es un Dios de orden, no de desorden. En el capítulo 3, vemos que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corintio que estaban en la carne, ya que en medio de celo, contienda y disensiones, ellos no discernían de dónde provenía esto. Estaban actuando en la carne y en esto hay que poner mucha atención. Tenga cuidado, no se deje engañar. La iglesia de Corinto tenía todos los dones. Lo mencionó el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 7, pero estaban en la carne, en celo, contienda y disensiones. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, el apóstol menciona las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Las enemistades abundan mucho en las iglesias también. Pleitos, celos, contiendas, disensiones,
Vuelvo a repetir, celo, contienda y disensiones. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a la iglesia en el capítulo 3 de Corintios? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, estas tres palabras, mire bien que se menciona en las obras de la carne. Seguimos mencionando las obras de la carne. Herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Óigame bien, vuelvo a repetir, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Déjenme decirle, mis amados hermanos, que todos estos problemas que suscitan en las iglesias es parte de la altimaña del enemigo que quiere destruir a la iglesia. Para que haya estos tipos de problemas internos y externos, y así separarlos y mantenerlos alejados unos de otros. La Biblia afirma en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido, o sea Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que quiere el enemigo, destruir a la iglesia. Porque él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que un día la iglesia será levantada en gloria y será arrebatada al tercer cielo, y los creyentes nos presentaremos en el tribunal de Cristo y en la boda del Cordero. Aleluya. Glorioso es el Señor. Aleluya. Jesús le dijo a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y desde tiempo antiguo el enemigo ha querido destruir a la iglesia, pero no ha podido, porque más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Desde hace 2000 años existe la iglesia, que nació en Jerusalén con el derramamiento del Espíritu Santo. Han muerto muchos mártires por la oposición que ha habido, pero aún así ha permanecido la iglesia de Cristo, predicando el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Cristo ya venció al enemigo en la cruz del Calvario, despojó a los principados y potestades y nos ha libertado de la maldición del pecado. Somos victoriosos en Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. La iglesia como cuerpo de Cristo debe estar unida entre sí en amor, así como Cristo nos amó y se entregó en sacrificio vivo, agradable a Dios. Así como el apóstol le exhortó a la iglesia de Corintios, así nosotros debemos estar también hablando una misma cosa y que no haya divisiones entre nosotros, estando perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, cosechando el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, como debe estar y permanecer la iglesia de Cristo. Tenga mucho cuidado, vuelvo a repetir, tenga mucho cuidado si usted está creando división en la iglesia, si usted hace acepción de personas, si usted menosprecia a su hermano, porque no heredará el reino de Dios, lamentablemente. Espero que esta pequeña palabra lo haya edificado en gran manera y así pueda regalarme un like y podamos expandir el Evangelio de Cristo y el reino de Dios a otras partes del mundo. Si usted está en el canal por primera vez, bienvenido al canal. Suscríbase y dele like. Y si todavía no ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, le invito que dé ese paso de vida eterna. Que se arrepienta de sus pecados, que confiese, que acepte a Cristo como su Señor y Salvador con un corazón arrepentido, porque solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Él murió por causa de las transgresiones del mundo y resucitó para la justificación de muchos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos vemos en otra entrega
Dios le bendiga. Cristo viene pronto.